hoy estamos celebrando la fiesta de la Rosa de Lima, son propios. Entonces, aquí tenemos en las hojitas los textos del común de vírgenes, pero siendo una fiesta de primera clase para todas las Américas, pues los textos en realidad son propios. Lo que tenemos en común es la epístola. Hermanos, el que se gloríese en el Señor. No es hombre de valor probado el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien Dios recomienda. O si me pudiera soportar un poco de desatino, mas sí soportadme. Estoy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado con un esposo único, con una virgen pura os he presentado a Cristo. El día de hoy estamos celebrando a Santa Rosa de Lima, fiesta grandísima. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras lumbreras de América, ¿no? De la Nueva España. Entonces, ella estuvo pues, en el virreinato de Perú y fue entonces una joven española que creo que fueron inmigrantes españoles, quizás de las primeras generaciones, ¿no? Nacidas en estas tierras. Y lo interesante es que era una joven muy hermosa, y era una dama, y pues a lo mejor no podríamos, algunas personas pensarían, pues ¿qué podemos esperar de ella, no? Pero esta jovencita, desde muy chica, consagró su virginidad a Dios. Y en su jardín, ella construyó una pequeña ermita donde dedicaba su tiempo a la oración. Ella admiraba mucho a Santa Catalina de Siena y quería seguir sus pasos. Santa Catalina de Siena había sido terciaria dominica. Y entonces, realmente fue como una Santa Catalina de Siena, o sea, en su profundidad, en su misticismo, ¿no? Y ella se dedicaba a tiempos a la oración, vivía sobre una cama que era muy ruda, ¿no? Hecha de palos, pues era muy incómoda. Entonces, quería imitar a Santa Catalina de Siena, pero como que quería rebasarla, o de alguna forma. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, usaba una corona metálica, ¿no? Con espinas, con clavos, o sea, eran con alambres, ¿no? que mayugaban su cabeza, así que lastimaban su cabeza. Y entonces Rosa, pues como era conocida por su belleza, ella sentía pues cierto no, pues como pena por ser tan hermosa, y ella no quería que pusieran sus ojos sobre ella. Ese nombre de Rosa lo recibió por eso, pero después le consoló pensar que ella sería una rosa del jardín de María, y entonces era su consolación. Y entonces se ponía esta corona con espinas, pero se la ponía debajo de su velo, y sobre su velo a veces llevaba una corona de flores, y entonces disimulando la que llevaba abajo. Cuando Rosa se dio cuenta de que los indígenas pues no tenían nadie que cuidara de ellos, ¿no? Los indígenas no tenían hospitales, porque los pocos hospitales que había pues se usaban para atender a los españoles, a los que habían llegado, ¿no? Entonces pues los indios estaban desprotegidos y ella veía la necesidad. Entonces en su jardín, ahí mismo en su jardín, ella empezó un hospital para indios. Entonces fue una jovencita, ¿no? Que tuvo el celo
de Santa Catalina de Siena, ¿no? El amor de Santa Catalina de Siena, y lo rebasó en sus penitencias, en su amor a la cruz. Murió muy joven, ¿no? Murió muy joven, quizás por sus penitencias extremas. Santa Catalina de Siena es famosa, ¿no? Junto a San Francisco Javier, San Francisco de Asís, por haber besado las llagas de los leprosos. O sea, cuando veían las llagas de los leprosos sentían cierta repulsión y sentían que esto les privaba de brindar un servicio al leproso o al enfermo como el de Cristo, ¿no? Entonces, si tú tienes a un enfermo y lo tratas con cuidado y con asco, pues no le estás dando su lugar. Entonces, estos grandes santos, para luchar en contra de este instinto de aversión a lo desagradable, entonces lo confrontaban besando las llagas. Y Santa Rosa de Lima pues llegó a otros extremos, ¿no? Con tal de superar esto, ¿no? Entonces, pues es una gran santa, enamorada de Dios, vivió 15 años de oscuridad espiritual, y dice las maitines de hoy, ¿no? Estos 15 años de oscuridad espiritual fueron peor que todos los tormentos físicos, ¿no? O sea, en realidad lo más doloroso para ella fue la oscuridad espiritual en la que caminaba, ¿no? Y esto pues es conocido en muchos otros santos, con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que recibió 30 años de oscuridad espiritual, y entonces de tormentas interiores. Entonces pues, pedimos a Santa Rosa de Lima interceda por nosotros hoy, que nos dé este deseo de seguir los pasos de los santos, y Dios que encienda en nuestro corazón ese amor para rechazar las vanidades del mundo, para tomar a Cristo a nuestro único esposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.